Buenas tardes, mi nombre es Mónica Barragán Pinos, soy estudiante de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy, 26 de octubre del 2025, siendo las 15:30, voy a dar a conocer los temas principales de la unidad 1 y de la unidad 2 de los compendios de la asignatura Teorías y Sistemas de la Psicología. En esta pequeña exposición voy a hablar sobre la teoría de los principales enfoques psicológicos, donde se explican los primeros movimientos que dieron forma a la psicología como una ciencia. La psicología desde su nacimiento ha buscado comprender al ser humano, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Sin embargo, no siempre existió como hoy la conocemos. En sus inicios, la psicología se desprendió de la filosofía y comenzó a emplear métodos científicos para estudiar la mente y la conducta. En esta unidad conoceremos los enfoques que marcaron ese proceso: el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. Cada uno de ellos aportó de manera distinta, de manera de entender la mente humana, y juntos fueron el punto de partida de toda la psicología moderna. Bien, empecemos con la unidad 1 y sus principales temas. El estructuralismo. El estructuralismo fue el primer intento sistemático de establecer la psicología como una ciencia independiente. Su fundador fue Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica. En 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Este hecho es muy importante porque marca oficialmente el nacimiento de la psicología como una disciplina separada de la filosofía. Wundt y su discípulo Edward Titchener se propusieron estudiar la estructura de la mente, es decir, cómo está compuesta la conciencia humana. Ellos creían que la conciencia podía analizarse en tres componentes básicos: sensaciones, sentimientos e imágenes. Su principal método de estudio fue la introspección experimental controlada, donde se pedía a una persona que describa con detalle lo que percibe o siente frente a un estímulo. Por ejemplo, un sonido o una luz. A partir de esas descripciones, buscaban descubrir los elementos fundamentales de la experiencia mental. Los aportes del estructuralismo fueron enormes. Primero, fundó la psicología experimental, dándole un carácter científico. Segundo, introdujo técnicas controladas y sistemáticas para estudiar los procesos mentales. Tres, propuso una terminología teórica que ayudó a describir la conciencia humana. Sin embargo, también tuvo críticas importantes. Su método era muy subjetivo, ya que dependía de la capacidad de cada persona para describir lo que sentía. Además, los resultados eran difíciles de comprobar o repetir en otros laboratorios. En conclusión, el estructuralismo fue un punto de partida. Gracias a él, la psicología se consideró como ciencia, aunque su enfoque limitado en la conciencia dio pasos nuevos a nuevas teorías que buscaban comprender mejor la función y el propósito de los procesos mentales. Además, el estructuralismo marcó un cambio profundo en la forma de pensar sobre la mente antes de Wundt. La introspección era considerada como una reflexión filosófica, pero él la convirtió en un método científico controlado. Esto inspiró a generaciones de investigadores a estudiar la mente con precisión experimental, sentando las bases para el desarrollo posterior de la psicología cognitiva y experimental. Incluso, hoy su influencia persiste en los laboratorios de psicología contemporánea, donde se sigue buscando entender cómo los estímulos externos se transforman en experiencias conscientes. En otras palabras, el estructuralismo fue la semilla que permitió que la psicología se convierta en ciencia de observación y análisis sistemático. 2. El funcionalismo. El segundo gran enfoque es el funcionalismo, que surgió como una reacción al estructuralismo. A diferencia de Wundt, los funcionalistas no querían saber qué es la mente, sino para qué sirve. En lugar de analizar las partes de la conciencia, se interesaron en sus funciones adaptativas, es decir, en cómo los procesos mentales ayudan al ser humano a adaptarse al entorno. Los principales representantes fueron William James, John Dewey, James Rowland, Angel, quienes desarrollaron sus ideas en Estados Unidos, influenciados obviamente por la teoría de evolución de Charles Darwin.
El funcionalismo planteó que la mente es un proceso activo, dinámico y práctico. Las sensaciones, la memoria, el pensamiento o las emociones no son elementos estáticos, sino mecanismos que nos permiten sobrevivir, resolver problemas y adaptarnos al medio ambiente. Entre sus principales aportes destacan: dio origen a la psicología aplicada, que se utiliza en la educación, el trabajo y la clínica. Sentó las bases del conductismo al enfocarse en el comportamiento como medio de adaptación. Propuso una visión pragmática de la mente, donde lo importante es su utilidad para la vida. Aunque fue criticado por no tener métodos tan rigurosos como el estructuralismo, su legado fue muy clave. Cambió la pregunta de cómo está hecha la mente por para qué sirve la mente. En resumen, el funcionalismo amplió el horizonte de la psicología, mostrando que los procesos mentales tienen un propósito práctico y están profundamente ligados a la supervivencia y la adaptación del individuo. 3. Vamos con la psicología del acto. La psicología del acto, desarrollada por Franz Brentano, surgió como una crítica al estructuralismo, como el mecanicismo del funcionalismo. Brentano propuso una idea revolucionaria. La mente no es un conjunto de contenidos o sensaciones, sino una actividad intencional. Su concepto clave es la intencionalidad, que significa que todo acto mental está dirigido hacia un objeto. Por ejemplo, cuando recordamos, siempre recordamos algo. Cuando imaginamos algo, cuando amamos o tenemos esos sentimientos, se dirigen hacia alguien o algo. Este enfoque cambió completamente la visión de la mente, ya que no era una estructura pasiva, sino un sistema activo orientado a fines y llenos de propósito. Luego, los aportes de la psicología del acto incluyen revalorizar los actos mentales como centro de estudio, servir de base para el desarrollo de la fenomenología y la psicología moderna, enfatizar la actividad consciente, es decir, pensar, sentir, decidir, son actos dirigidos y significativos. Aunque fue criticada por ser filosófica que experimental, esta teoría influyó profundamente en la forma en que entendemos hoy la mente y la conciencia. Gracias a Brentano y sus discípulos, la psicología comenzó a reconocer que los procesos mentales no pueden separarse del propósito humano. Esto ayudó a desarrollar las bases de la psicología fenomenológica y existencial, donde se entiende que cada pensamiento tiene sentido dentro del contexto de la experiencia vital del individuo. En cuarto, enfoque histórico-cultural. Finalmente llegamos al enfoque histórico-cultural desarrollado por Lev Vygotsky, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Vygotsky propuso que el desarrollo psicológico del ser humano depende de la interacción social y del contexto cultural en el cual se vive, para que la mente no sea forma de manera aislada, sino en relación con los demás. Introdujo 3 conceptos fundamentales que transformaron la psicología y la educación. 1. La zona del desarrollo próximo, CDP, es la distancia entre la que una persona puede hacer sola y la que puede hacer con ayuda de alguien más capacitado, como un maestro o un compañero. 2. Las herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos que permiten al individuo pensar, planificar y aprender. 3. El aprendizaje como motor del desarrollo. Sostenía que el aprendizaje impulsa el desarrollo y no al revés, a través de la enseñanza y la colaboración. Las personas alcanzan niveles más altos de pensamiento. Este enfoque tuvo gran impacto en la psicología educativa, ya que enfatiza la importancia del trabajo en grupo, la mediación del docente y el papel del entorno en la formación de la mente. Sus críticas se centran en la dificultad para medir empíricamente la influencia cultural o social, pero sus ideas siguen siendo fundamentales en la educación actual y en la psicología del aprendizaje. Muy interesante. Cabe destacar que el enfoque histórico-cultural no solo influyó en la educación, sino también en la psicología social, clínica y organizacional. Vygotsky abrió el camino a una comprensión más humana del aprendizaje, donde cada individuo es visto como un sujeto activo dentro de una comunidad. Su legado continúa inspirando programas educativos inclusivos y estrategias de enseñanza colaborativa en todo el mundo.
Además, su visión integradora ayudó a superar las ideas que el desarrollo depende únicamente de la biología. Mostró que el lenguaje, la cultura y la historia personal se entrelazan para construir nuestra forma de pensar. En este sentido, su teoría sigue siendo un puente entre la psicología, la pedagogía y las ciencias sociales. En conclusión, esta unidad 1 nos muestra cómo la psicología evolucionó desde sus raíces filosóficas hacia una ciencia del comportamiento y la mente. Comencemos con el estructuralismo, que buscó los componentes de la conciencia. Seguimos con el funcionalismo, que se interesó por las funciones adaptativas de la mente. La psicología del acto, que destacó la intencionalidad de los procesos mentales. Y finalmente, el enfoque histórico-cultural, que integró la mente con la sociedad y la cultura. Estos enfoques no se incluyen entre sí, sino que se complementan. Gracias a ellos, la psicología ha podido desarrollar como una disciplina integral capaz de estudiar al ser humano en su totalidad, como un ser biológico, psicológico, social y cultural. Cada una de estas teorías representa un paso en la búsqueda por comprender qué nos hace humanos y al conocerlas, los futuros psicólogos como nosotros comprendemos mejor las raíces de nuestra ciencia, la importancia de mirar al ser humano desde distintas perspectivas. Ahora vamos inmediatamente con la unidad 2 y sus principales temas. El tema 1 es Introducción al psicoanálisis. ¿Qué era el psicoanálisis? El psicoanálisis es una de las herramientas más influyentes en la historia de la psicología. Fue desarrollada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX, con el objetivo de comprender los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta humana. Freud observó que muchos pacientes sufrían síntomas físicos sin causa médica aparente, lo que llevó a concluir que estos malestares eran el resultado de conflictos psicológicos reprimidos. A partir de esas observaciones, propuso que gran parte de nuestras acciones, pensamientos, emociones están controladas por fuerzas inconscientes que escapan a la razón. El psicoanálisis se convirtió así en una teoría de la personalidad, un método terapéutico y una herramienta de investigación. Su objetivo central es hacer consciente lo inconsciente, permitiendo que el individuo comprenda sus conflictos internos y alcance un equilibrio emocional. Freud planteó que los síntomas neuróticos, los sueños, los lapsus y los actos fallidos no son casuales, sino manifestaciones del inconsciente que buscan expresarse simbólicamente. Sigmund Freud y la teoría psicoanalítica. Freud explicó que la mente humana funciona en 3 niveles de conciencia. Consciente, lo que la persona percibe, piensa o siente en el momento presente. Preconsciente, los recuerdos, pensamientos que pueden ser recordados con facilidad. Inconsciente, contiene deseos e impulsos y experiencias reprimidas que influyen en la conducta, sin que el individuo lo sepa. Además, propuso una estructura tripartida de la personalidad, conformada por ello, parte primitiva e instintiva, guiada por el principio del placer. El yo, mediador racional entre los impulsos del ello y las exigencias de la realidad. El superyo, la conciencia moral, que representa las normas sociales y los valores familiares. Cuando estas 3 instancias entran en conflicto, el yo utiliza mecanismos de defensa como la represión, la proyección, la negación y la sublimación para reducir la ansiedad y mantener el equilibrio interno. Freud también explicó que la personalidad se formó a través de 5 etapas: psicosexual, oral, anal, fálica, de latencia y genital. En cada etapa, el niño experimenta un conflicto entre el deseo y las normas sociales. Si no logra resolverlo, puede desarrollar fijaciones o rasgos de personalidad problemáticos en la vida adulta. De esta manera, Freud mostró que los conflictos no resueltos de la infancia tienen una profunda influencia en la conducta adulta. Muy interesante. Aportes de la psicoanálisis a la psicología. El psicoanálisis marcó un antes y un después de la psicología. Entre sus aportes más importantes se encuentran: primero, descubrimiento del inconsciente. Freud demostró que no todo pensamiento es consciente y que gran parte de la conducta humana se origina en procesos inconscientes. 2. Importancia de la infancia.
Las experiencias tempranas moldean la personalidad y determinan nuestras emociones y vínculos. 3. Creación del método terapéutico de la palabra, la cura por el habla o asociación libre que permite que el paciente exprese sus pensamientos sin censura, facilitando el acceso al inconsciente. 4. Interpretación de los sueños. Freud los llamó la vía regia al inconsciente, ya que revelan deseos reprimidos y conflictos ocultos. 5. Introducción de los mecanismos de defensa que explican cómo el yo se protege de la ansiedad y el conflicto interno. 6. Aportes al arte, la educación, la cultura. El psicoanálisis influyó en la literatura, el cine, la pedagogía, al resaltar el papel de la emoción y la creatividad en la conducta humana. Gracias al psicoanálisis se empezó a ver al ser humano como un ser complejo, con una vida mental profunda y llena de significados ocultos, que determinan su bienestar emocional. 4. Teorías psicodinámicas posteriores descendentes de Freud, después de Freud. Autores que mantuvieron los principios básicos del psicoanálisis, pero los adaptaron a nuevas perspectivas más sociales y humanistas. Carl Jung, creador de la psicología analítica, introdujo el concepto del inconsciente colectivo, que contiene arquetipos universales compartidos por toda la humanidad, como el héroe, la madre o la sombra. Para Jung, la meta de la vida es lograr la individuación, es decir, la integración armónica de la personalidad consciente e inconsciente. Alfred Adler, fundador de la psicología individual, sostuvo que el motor principal del ser humano es la búsqueda de la superación y el sentimiento de la inferioridad. Según Adler, las personas no están determinadas por el pasado, sino que pueden dirigir su vida hacia metas de crecimiento y cooperación social. Karen Horney, una de las primeras psicólogas feministas, criticó el énfasis excesivo de Freud en la sexualidad y propuso que las emociones humanas surjan de la búsqueda de la seguridad, afecto y aprobación en las relaciones sociales. Erik Erikson desarrolla la teoría del desarrollo psicosocial ampliando el pensamiento freudiano. Más allá de la infancia, describió 8 etapas vitales en las que el ser humano enfrenta conflictos sociales y emocionales, como la confianza, la autonomía, la identidad o la intimidad. Su enfoque dio una visión más positiva y evolutiva del crecimiento humano. Estas teorías posteriores transformaron la mirada del psicoanálisis, mostrándole como una corriente dinámica que puede adaptarse a las nuevas necesidades del ser humano. Comparación entre Freud y los teóricos posteriores. Freud consideraba que el ser humano estaba profundamente influido por impulsos instintivos, sobre todo sexuales y agresivos, y que la conducta estaba determinada para los conflictos inconscientes del pasado. En cambio, los teóricos posteriores como Jung, Adler, Horney y Erikson ampliaron esta visión. Ellos creían que las personas no solo están dominadas por el inconsciente, sino que también poseen una capacidad de elección, creatividad y cambio. Freud centró su análisis en la vida interior y los traumas infantiles. Los otros autores incorporaron factores sociales, culturales y relacionales, viendo al ser humano como un ser activo que construye su destino. Por ejemplo, Jung agregó una dimensión espiritual y simbólica. Adler se enfocó en la motivación y el propósito vital. Horney en las relaciones sociales y culturales. Erikson en el desarrollo de la identidad a lo largo de la vida. Así, la psicología psicodinámica se volvió más integradora, reconociendo tanto el poder del inconsciente como la fuerza consciente de la voluntad y la adaptación. En conclusión, tanto con la unidad 1 como la unidad 2 nos enseñó que el psicoanálisis abría una nueva forma de comprender al ser humano desde su interior. Freud reveló que detrás de la conducta visible existen emociones, deseos, conflictos que, aunque inconscientes, determinan nuestra forma de actuar y sentir. Los autores posteriores enriquecieron esta visión al integrar la influencia del entorno social, la cultura, la historia personal y el desarrollo emocional a lo largo de toda la vida. En conjunto, el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas nos muestran que el ser humano es una combinación de razón, emoción, conciencia e inconsciencia, y que comprender ambas dimensiones es esencial para lograr
el equilibrio psicológico. La unidad 1 y la unidad 2 también se complementan porque, aunque abordan diferentes etapas de desarrollo de la psicología, comparten un mismo propósito: comprender la mente y la conducta humana. La unidad 1 explica los orígenes científicos y la psicología y de los orígenes científicos de la psicología, y los enfoques que transforman en una ciencia. La unidad 2 profundiza en el mundo interior del ser humano, explorando sus emociones, deseos y procesos inconscientes. En conjunto, una nos muestra cómo se construye la psicología desde la observación y la razón, y la otra cómo se comprende desde las emociones y del inconsciente. Ambas permiten ver al ser humano como un ser completo, en equilibrio entre su entorno y su vida interna. A continuación, un ejemplo práctico cotidiano. Imaginemos un estudiante que siente mucha ansiedad antes de rendir un examen. Desde la unidad 1, un funcionalista diría que esta ansiedad cumple una función adaptativa porque prepara al cuerpo para afrontar una situación desafiante. Un psicólogo del enfoque histórico-cultural agregaría que esa ansiedad también puede verse influida por el entorno, por ejemplo, la presión académica de un familiar. Desde la unidad 2, el psicoanálisis explicaría que esa ansiedad podría tener raíces más profundas, relacionadas con el miedo al fracaso o con experiencias de la infancia. Al unir ambas miradas, comprendemos que la ansiedad no es solo una reacción física o social, sino también una manifestación emocional. Así se demuestra que la psicología científica y la psicología profunda se complementan para entender al ser humano de forma integral. En conclusión, y ya para terminar, la unidad 1 y la unidad 2 nos enseñan que entender al ser humano requiere mirar desde su mente, desde fuera y desde dentro, desde su historia científica y su historia emocional. Solo al integrar razón, emoción y ciencia y conciencia podemos comprender lo que realmente somos. Muchas gracias por su atención. Terminamos.